Bien, continuamos aquí en este programa La Expresión de la Tarde analizando todos los pormenores de las recién pasadas elecciones municipales. Si nos ven un poco así como en algarabía, no es peleando que estamos contentos y a final de cuentas lo hacemos porque contrarrestamos entre nosotros nuestros análisis. Pero no hay ningún interés de manera particular en ninguno de nosotros de que el PRM haya ganado todas o ninguna, o que la Fuerza del Pueblo y el PLD hayan ganado todas o ningunas. Se le felicita a los ganadores, consolación para los perdedores, pero el mundo no se detiene ahí. El país tiene que continuar. Nosotros intentaremos seguir haciendo lo que durante meses ustedes han escuchado que hemos hecho. Análisis lo más profesional posible, apegados a la objetividad, y ahí están los resultados. Ustedes que nos siguen a todos saben lo que dijo cada uno de nosotros. Consecuentemente, de poco vale que cada uno ahora quiera tergiversar los asuntos o que quiera enderezar los entuertos, porque lo dicho está. Y lo más consono para ganar un poco de credibilidad a una sociedad como esta es eso, usted tener coherencia entre lo que dice y lo que hace, lo que dijo ayer y lo que dice hoy, lo cual no significa que usted tiene que tener el mismo criterio de ayer, sino que tiene que justificar el por qué cambia de acción, para que la gente le crea o para que no le crea. Pero usted tiene que tener una firme convicción de que esto no es un programa para idiotas y de que hay una sociedad expectante que nos escucha cada día. Bien, yo tengo un solo temita y está íntimamente relacionado con el mismo tema, que es el tema general del que hablemos todos. Y yo tengo mi propia opinión respecto de qué pasó y cómo pasó y qué significan estos comicios. Yo entiendo que los resultados de estas elecciones municipales, a mi modo de ver, demostraron que a las personas en sentido general le importa poco quién sea un alcalde, quién no sea el alcalde, le importó muy poco. Las municipales le importa más a los políticos que a la población en sentido general. Eso es lo que yo leo de los resultados. Por eso es que se puede ver que se está discutiendo ahora que hubo un nivel de abstención que ronda entre 60 y 70. Eran elecciones municipales. No concita el mismo interés una elección municipal, sobre todo en los pueblos pequeños, que unas elecciones generales. Y si usted va y hace un análisis histórico, se da cuenta que históricamente la abstención en las municipales ronda un 60%. Todo eso está escrito, no me lo invento. Igual que las presidenciales, que casi siempre ronda en un 35 a un 45% de la abstención. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Que la gente no quiso ir a votar, la gente no sintió motivación para votar, la gente no es verdad que se va a trasladar de la capital a Pedernales por un síndico, por amiguito que sea. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene cuartos, porque hay una serie de condiciones que usted tiene que tener para usted decidir trasladarse de la capital a Pedernales a votar por una persona, por amigo que sea. Y sigue siendo tu amigo y tú lo quieres. ¿Quiénes lograron ir? Por ejemplo, lo digo por los que conozco. Los de Pedernales que tuvieron quien pueda vaquearle el viaje. Cualquiera de los candidatos que diga sí hay que ir a votar y le busca a los demás compañeros condiciones para ir a votar, el traslado. Bueno, pues yo me sacrifico, voy y voto por ti. Pero si me llevas, si me traes, si me garantizas esas cosas. Pero bien, la gente no quiso votar y no pasa nada. Y ganó exactamente el que pudo llevar más gente a votar. Y yo digo que si en vez de que esa abstención fuera del 70%, hubiera una votación del 70% y la abstención fuera de un 30%, a mi modo de ver los resultados serían exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque nadie es tan estúpido como para pensar que los que se abstuvieron de votar fueron simplemente de un solo partido o de dos partidos. Se abstuvieron mucha gente de votar por 1000 razones, pero estas elecciones municipales tienen otra lectura, a mi modo de ver. ¿Cuál es? Bueno, sirven para ubicar a la oposición en el justo lugar que a cada uno de ellos le corresponde. Yo creo que hay un partido que ha salido beneficiado de este proceso, si es el Partido de la Liberación Dominicana,
¿Por qué? Después de haber sufrido tantos avatares, después de tantos golpes dados, sigue vivo y ha demostrado que la confusión respecto de si es más poderoso el PLD o la Fuerza del Pueblo ha quedado despejada. Ha quedado despejada. El Partido de la Liberación Dominicana es el partido más fuerte en la oposición y tiene más estructuras. Acaba de demostrar lo que durante meses hemos dicho aquí, que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido fuerte porque tiene estructuras, pero tiene un candidato presidencial débil, presidencial. Contrario a la Fuerza del Pueblo, que es un partido extremadamente débil porque no tiene estructura en el país, pero tiene un candidato fuerte a la presidencial, que es Leonel Fernández. Eso es lo que dicen los resultados. Leonel Fernández en cualquier parte del país, la Fuerza del Pueblo, tuvo que poner de candidato al que quiera ser candidato, porque no tenía estructuras. Consecuentemente las regalaban las candidaturas. Pero encima de que las regalaban, todo el que fue candidato tuvo que utilizar su propio peculio, que es lo mismo que va a pasar para las congresuales. Habrá mucha gente que nunca fue candidato, pero esta vez lo va a hacer y hasta le van a regalar la candidatura. ¿Por qué? Porque la Fuerza del Pueblo no tiene las estructuras. El Partido de la Liberación Dominicana puede combinar más porque tiene estructuras. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que esos candidatos a senadores y diputados de la Fuerza del Pueblo tendrán que utilizar ahora por primera vez sus propios cuartos, porque es muy bueno usted ser candidato a senador o a diputado con un partido en el gobierno como lo era el PLD, que te vaqueaba todo y estaban todos los recursos. Digo el PLD porque es el ejemplo reciente que tenemos, pero igual pasa con los candidatos que son del partido que está en el gobierno. Para nadie es un secreto que de alguna forma los gobiernos se las ingenian y utilizan el caudal que pueden tener para ayudar a sus propios candidatos. Entonces yo creo que ha quedado debidamente ubicado Leonel Fernández en el lugar que le corresponde. Ha quedado ubicado el Partido de la Liberación Dominicana y ha desaparecido de la faz del sistema el Partido Revolucionario Dominicano, que se ha convertido en un anclaje para las demás fuerzas políticas, y a eso ha llegado. Miguel Vargas Maldonado y 3 más se han tragado sin eructar al Partido Revolucionario Dominicano, y ahí están los resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la Fuerza del Pueblo? En mi modo de ver, Leonel Fernández se creyó tanto la película de que él es un mesías, de que es un predestinado, que muchos candidatos optaron por ir a las municipales bajo el predicamento de que, bueno, si esto lo dijo el líder, hay que hacerlo, y Leonel debe tener alguna razón porque es un experto, pero los resultados están ahí. Están ahí, y va a pasar lo mismo con ese partido, que es Leonel Fernández el partido, el dueño del partido, y cuando no sea Leonel Fernández va a ser su hijo. Pero eso también estará por verse, porque hay que esperar los resultados de lo que puede pasarle al hijo de Leonel Fernández cuando vayamos a las congresuales. Lo que ha pasado aquí, decía Leonel Fernández la semana pasada, y nosotros analizamos qué cambió el relato, porque primero dijo que lo que pasa en febrero iba a ser un preludio de lo de mayo. Luego, y lo dijimos el jueves, lo remito a que me escuchen en mi intervención del jueves, cambió el relato y dijo que lo que pase en febrero no necesariamente determina lo de mayo. Fue lo que dijo Leonel. Era importante, no determinante. Era importante, pero no determinante. Pero la realidad demuestra que es importante y que es determinante. Lo que acaba de pasar en las municipales demuestra que es importante y determinante, porque nadie esperaba la sorpresa. Aún nosotros aquí tuvimos ciertos momentos conservadores. Nadie esperaba, por ejemplo, que en Santo Domingo Norte pase lo que pase. Con respecto a Santo Domingo Este, uno, aunque creía que Dio iba a ganar, tampoco uno esperaba que fuera tan arrolladoramente. Y eso es lo que ha pasado. Ha habido un boom tan positivo para el Partido Revolucionario Moderno, que todo lo que ha pasado tendrá un reflejo hacia las elecciones de mayo, porque se ha envalentonado, porque se ha empoderado el Partido Revolucionario Moderno.
Y ustedes verán, anótenme la fecha, que los partidos de oposición, algunos, o no irán a las presidenciales porque van a hacer el ridículo, o tendrán que hacer una alianza pírrica para enfrentar al gobierno. Eso podemos verlo. Eso podemos esperarlo. Eso que decía, por ejemplo, el presidente Luis Abinader de que era un tsunami, se le dio su tsunami. Aunque Leonel Fernández decía, sí, será un tsunami, pero en sentido contrario. O sea, que esa alianza Rescate RD iba a ganar. Aquí se ha dicho durante meses que no había posibilidad de que la alianza Rescate RD pueda ganar. ¿Por qué? Porque es una lucha entre los iguales. ¿De dónde se nutre la Fuerza del Pueblo? Del PLD. Pero ¿de dónde se nutre el PLD? De la Fuerza del Pueblo. Consecuentemente, ninguno sacaron fuerza al PRM. Por el contrario, ambos se quejaban de que el PRM le robaba a los síndicos, los diputados y los senadores. Entonces, ¿quién iba ganando? Iba ganando el Partido Revolucionario Moderno, pero es bueno que estas cosas pasen, porque sacude a la clase política, sacude a los líderes políticos que se creen non plus ultra, que se creen que son los predestinados y que lo que ellos piensan en frío es lo mismo que en caliente. Yo termino diciendo que no es determinante el porcentaje de la abstención. Se abstuvo el que quiso abstenerse. En democracia la abstención es un derecho. En los países de verdad la abstención es mucho más grande que la nuestra. Incluso para las presidenciales en Estados Unidos, solo el 40% elige un presidente de la República. Entonces, que no me venga nadie mañana con el cuentecito de que las elecciones fueron legales, pero no fueron legítimas. Fueron legales y sí fueron legítimas. ¿Por qué? Porque a nadie se le coarte el derecho a elegir y ser elegible. Y cuando a ti te dan la posibilidad de votar o no votar, y tú decides no ejercer tu derecho a votar, tú estás dejando que la legalidad y la legitimidad queden en manos y en hombros de los que sí deciden hacer lo que tú no quisiste hacer. Consecuentemente, tú no puedes decir mañana que es ilegal lo que tú mismo aupaste con tu propia ausencia. Pero además, Adolfo, con relación a la abstención, se quiere decir que las personas que se abstuvieron son necesariamente del partido de la oposición. Y no es así. Yo te puedo decir, por ejemplo, yo te puedo decir de mi entorno, yo te puedo mencionar 6 personas de mi entorno que me habían dicho que iban a votar por el PRM y al final decidieron no votar. Ahí hay 6 abstenciones. Ahí hay 6 abstenciones que iban a favor del PRM. Entonces, verlo así es hasta querer enganarse también. Claro. Verlo que la abstención fue que hizo que no. Buscando un relato. Yo estoy de acuerdo como para tú dices, si hubiese votado el 70%, los resultados hubieran sido lo mismo. Exacto. Es que lo que no es igual no es ventaja. Exacto. Y con relación, Adolfo, nadie puede determinar de qué partido son todos los que se abstuvieron. Lo que pasa es que aquí se estaba jugando. Aquí hay que trabajar la abstención desde otro punto de vista. Lo que pasa es que aquí no se quería ver una realidad. En Santo Domingo Norte, a que ahora sale el alcalde diciendo que el narco y el gobierno. No, Carlos. Lo que pasa es que usted es un aguacate. Y muchos PRDistas no votaron por usted y no iban a votar por usted. Por la traición. Eso fue lo que pasó ahí. No pasó en todas las votaciones. Pasó ahí. Mucha gente del PLD no es verdad que votó por la Fuerza del Pueblo y viceversa. Igualmente. Y está demostrado. Consecuentemente, cada quien terminó con el porcentaje que tenía. Y en Santo Domingo Este, muchos de la Fuerza del Pueblo que no iban a votar incluso por Romero, por la situación que tenía Romero, prefirieron votar por Dio Astacio. Votaron por Dio. Claro. Vamos a estar claros. Pero eso se dio. Y se puede comprobar eso. Te voy a decir algo para que ustedes estén claros. Miren, en Santo Domingo Este, los empleados del ayuntamiento de Santo Domingo Este, en su mayoría, no estoy hablando de la sala capitular, estoy hablando de los empleados, en su mayoría son del PLD. Porque cuando Manuel llegó, eran sus compañeros de partido. Y los dejó. Y lo protegió. Sí. Algunos lo mandó el PRM y se lo instalaron. Entonces, ¿qué yo digo? Bueno, pero si Manuel me dejó, si Manuel yo me quedé aquí, voy a votar en contra. No, pero además hasta por del sobrevivencia. PRM, Claro. Garantizar su propio trabajito. Voy a votar
yo me voy a cuidar y yo voy a votar por Dio Astacio. Yo voy a votar por Dio Astacio, porque ya Manuel no pertenece al PLD. Los que estaban ahí ya pertenecen también al PRM. Yo le dije al patrón que siempre venía y ponía como que Manuel dijo, olvídense de eso. Olvídense de eso, porque la gente que está con Manuel estaban con Dio. Pero claro que la gente es estúpida. Y está demostrado. Para El único que fue estúpido en ese proceso fue Manuel. Que yo dije, pudo terminar bien, sencillamente no lanzando el último tweet que lanzó. Sin hablar. Disparate, voten de manera libre porque ustedes quieran, porque el voto es como... ¿Quién quedó mal ahora? Pero él, Manuel. Él, además de ridículo que hizo con ese tweet, negó el favor que a él se le hizo. Claro. Porque el PRM se lo subió sobre los hombros cuando sabía el PRM que él venía del PLD. Claro que y lo hizo afectando a un candidato que tenía el PRM. Claro. Y ese candidato entonces el PRM se unió y lo apoyó a él. Afectando incluso al propio Dio. El propio Dio se afectó. El propio Dio se afectó. Entonces decía mi compadre Atuey, hamaca que va y no viene no es hamaca. Pero además él se creyó tan predestinado, tan por encima del bien y del mal. ¿Entiendes? Pero además, Adolfo, yo no entendía a Manuel. Porque Manuel tenía como un problema con Dio. ¿Dio le ganó con trampa a Manuel? No. A Manuel lo sacó la base del PRM. Entonces, ¿por qué tenía ese problema? Pero suponte que lo pusieran como candidato por encima, digamos, por encuesta. Así mismo lo pusieron a él. Exacto. Cuando el PRM decidió ponerlo a él, ¿a quién tuvo que sacrificar? Es que Manuel se creó merecedor. Mira, Adolfo, yo tengo una contradicción. Y es serio, honesto, ¿eh? ¿Quién? Pero Manuel, claro, para mí es un tipo, pero no es político. Y eso es una lectura para los partidos políticos que entiendan que el hecho de que un hombre de la sociedad sea potable y no sea político, no es lo mismo. Y lleno de buenas intenciones. Mira, la abstención, Adolfo, tiene varios ribetes. En el caso municipal, el histórico de las elecciones municipales que vota entre un 45, un 44, no, eso está exagerado. Hasta un 51, eso 52, exagerado, 53. Eso está exagerado, eso no es verdad. Excepto en el 16, que votó casi un 70, porque muy bien porque eran juntas. Estaban juntas para unificar las elecciones, para separar el proceso que venía del 2010 al 2016. Ahora bien, yo insisto, yo no sé qué motivó la decepción de la gente para no ir a votar en una dimensión como la que tenemos en este momento histórica. Fue que la gente perdió el interés de los municipios que no están haciendo su labor, que los candidatos electos que no en el es pasado, trascendente, un síndico no es trascendente, hermano. Y debía hacerlo. ¿Pero y por qué? Si un síndico es igual a otro, ¿qué de trascendente tiene? Pero ese debió ser un motivo para votar. Porque yo estoy desencantado de mi alcalde, yo lo que quiero es sacarlo y punto. Perfecto. No, pero cuando digo desencantado, del alcalde, no del funcionario actual, sino del alcalde, de la alcaldía. De la institución. Porque la alcaldía no está dando respuesta. Porque llega Manuel Jiménez, porque ustedes tomaron como ejemplo, la verdad que fue lleno de grandes expectativas, claro, que se diluyeron. Aquí fueron pocos los alcaldes que cumplieron su rol de alcalde, muy excepcionalmente en el pasado cuatrienio. Entonces, esa puede ser una razón. La otra razón, que la compra de la cédula. La compra de la cédula. La compra de la cédula que genera abstención. Que compraron los 4 partidos. Sí, como tú entiendas. Sí. Lo estoy poniendo. Como yo entienda, no. Para mí la compra de cédula no fue significativa. Lo estoy poniendo como porque ¿quién va a comprar 80,000 cédulas? No la voy a explicar. No lo estoy poniendo como una cosa, sino como uno de los insumos que puede generar la abstención. Ahora, yo he visto un solo video. No me niegues, Adolfo. 10 cédulas. No, pero hay preso en Santiago y todo. No se pudo haber comprado en este proceso 10,000 cédulas. Participación Ciudadana manifiesta en sus 2 informes de ayer, con claridad, en qué proporción vio afectado el proceso la compra de cédulas. Claro, ella lo dijo en un 26% de los recintos. Perdóname, Adolfo. Mira, hermano. Indiscutiblemente, y te voy a poner ejemplo San Cristóbal. San Cristóbal, la alianza no fue unificada, solamente PLD, PRD se unificaron, Fuerza del Pueblo fue por su cuenta, ahí en esa plaza. ¿Cuál fue la abstención? 51%. Vayan a ver la votación. ¿Y? Ganó el PRM. Bueno, ¿y qué pasó? Ganó el PRM.
pero hay una competencia, vayan a verlo. Hubo Pero una la competencia Perdóname, está perdóname. entre la fuerza del pueblo y el Patrón, PLD, Pero hermano. perdóname. Cuando tú vas a la capital, al Gran Santo Ajá. Domingo, 74% de abstención. Mm. 74%, sí. 70% en el Gran Santo Domingo, en el caso de Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, 7-4. 7-4. Santiago, Pero ¿qué se repite? 69. Pero ¿cuál es el elemento común? Pero, Perdóname. pero, Sí, vamos a pero decir espérate, que- porque esto es un diálogo, esto no es un perdón, monólogo. perdón. Además de mi Pero turno. además, ¿qué es lo Sí, que perdón. quiere decir con eso? ¿Qué es lo que pasa en eso? ¿Cuál es el elemento común en eso que tú dices? La no alianza. Que no hubo Pero ve acá, donde no los hubo ese fuerzas alto pue- nivel de abstención, yo te insisto, Tú viste, hay Adolfo, muchos fuerzas no hubo pueblistas que competencia. no es verdad que votaron por Domingo. Claro. Ganó. Digo, no, yo no voy a votar por Domingo. Claro que no. Se me caen los dedos. Tengo un amigo que me dijo, si voy y voto por Domingo, él es de la Fuerza del Pueblo. ¿eh? Igual que tengo Él es de muchos la Fuerza amigos del Pueblo. del PLD que me ha dicho, óyeme, si tú me ves votando por Leonel o por el hijo de Leonel, dame un tiro. Y mira que hay que decir que ¿Entiendes? Leonel se echó encima Te lo a dicen. Domingo, ¿eh? Sí, claro. Pero claro, Lo que no hizo Danilo. Lo que no hizo Danilo. De todas maneras, Adolfo, aunque tu hipótesis es contraria, yo insisto, contraria en a el que- resultado de estas elecciones, a mi planteamiento, pero en el, ¿cuál resu- es? Porque tú tampoco en has el dicho qué es resultado lo que de planteas. estas elecciones, Sí. el principal elemento que afectó y benefició al gobierno Pero ¿y en los por qué? resultados obtenidos ¿Y por qué tú es sabes la que benefició al abstención. Dime gobierno? por qué efectuar la lo- Los abstención- números me lo dicen. Pero, ok, Los números me lo dime de ese 70% de abstención, ¿qué porcentaje es del gobierno? Exacto. No, Todo, el lo 70%. que es claro es que de ese 70%, Ajá. el que no votó Ajá. o entendió que la oposición estaba perdida o entendió que el gobierno Pero- estaba pero ganando. usted dijo que Entonces no eso es del la otra vez- gobierno, entonces no es, Pero, patrón. perdóname, te contradice, porque los que no votaron no fueron los del Patrón, gobierno. y queda demostrado. El gobierno estaba tan emocionado, perdón, que la mayoría de gente del gobierno votó. Patrón, pero ¿qué Escúchame, causa entonces escúchame, tenían Roberto, eso para no votar por la escúchame, oposición? Roberto. ¿Qué causa Y donde tuvieron? quedó y queda demostrado cuando tú analizas los números, Adolfo, son los números que hablan. Pero, Es que patrón, yo- patrón. te da un 50%, donde tú tienes un 50% de Pero abstención, patrón, dígame hay la competencia. causa, escucha dígame aquí, la causa escucha. por la que se abstuvieron esa gente de votar por la oposición, siendo de la oposición, como usted Pues, quiere decir. Acabo de decir que hay varias. Acabo de decir varias. Pero está bien, Ok. pero explícala Ahora, No, más te allá la de pregunto cualquier porque duda. usted dijo la otra vez que la abstención había sido por la pandemia. Sí. la anterior. Sí. Sí. Y que eso afectó Pero- a la oposición, que lo que dejaron votar fueron de la oposición En y la ahora. municipal pasada. Ahora Por la volvieron a dejar de pandemia. votar lo de la oposición. Nada No más. es Otra parámetro. pandemia, un tsunami. 56% de abstención en la elección pasada. Perfecto, y ahora porque Pero la más atención. otra preguntita. ¿Qué pasó con las 300,000 y pico de firmas que le dieron a... De eso solamente a Domingo fueron Contreras? uno de cada ¿De tres. uno qué? Entonces, ¿de Pero, quién eran esos? ¿de Que quién le hicieron eran? una firma. ¿De quiénes eran esos que le dieron la firma? ¿De quién era? Lo- de- Yo fueron a insisto, Era la misma mira, firma del la domingo. abstención no importa. No fueron a votar. Pero escúchame, ¿Eran de ellos, quiero un poquito? concluir. La abstención, a mi modo de ver, no importa absolutamente para nada. Es una decisión libérrima del que quiera o no quiera votar. Eso no está en Pero discusión. déjeme terminar. Es para yo concluir, para que Ah, usted... perdón. El que quiere votar en unas municipales tiene que tener un interés, una motivación que a lo mejor no la tuvo y por eso no fue a votar. Los partidos, sobre todo los de la oposición, no tenían los cuartos para movilizar gente. Eso sí pudo. Eso sí pudo. Pero miren, Sí pudo hacer, miren. afectar para la atención. ¿Tú entiendes? Miren, señores, es que las votaciones son como las encuestas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. Oye, te voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Con cuánto se dio el primer boletín anoche? Un 20%. Con el 20%. ¿Varió esa vaina? No varió No. jamás. ¿Por qué? Entonces mismo pasa con la abstención. Si en La Vega votaban 400,000 y votaron 200,000, es una encuesta aleatoria. Por eso que yo el digo, No vengan con esa por vaina a eso mí. que yo digo No que, vengan con si, eso. que si en Es vez una de justificación. una abstención de un 70% hubiese una Claro, votación de un 70%, es una justificación. el Es lo resultado mismo. hubiera sido lo Es lo mismo. mismo. Yo estoy Buenas seguro que no tardes. fuera el mismo. No, está bien. Y los números aquí lo dicen. Buenas tardes, buenas Analicémoslo tardes. cuando ustedes Vamos a quieran. escuchar a la ¿Cómo gente. están? Municipio por municipio. Adelante. ¿Cómo se sienten? Bien. Mira, yo me voy un poquito más profundo de lo que ustedes están analizando. Me disculpan. Se supone que el que se actuó en una votación, por ejemplo, como en Vega, de Sí. Kelvin Cruz. Sí. Mira la
el porcentaje que sacó. O sea, la abstención no fue del lado del gobierno ni del PRM. Ahí hubo una abstención más profunda de los otros dos partidos. Buenas tardes. La abstención es clara. Eso es lo que significa que si hubiese sido más, entonces Kevin gana con un 80. Buenas tardes. Señores, Buenas tardes. el tema de la abstención, Vamos a escuchar. yo lo veo mire, mi mamá, yo le dije que no fuera a coger esa lucha. Exacto. Nosotros votamos en un distrito municipal. Yo le dije, usted va a ir a echar un voto por un director de un sindiquito que el presupuesto de esos distritos municipales se van en nómina. No se hace nada, es decir, que no se trabaja con Esa este es una buena explicación. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo creo que el patrón se está ganando una vacaciones porque dice el patrón la abstención. Pero patrón, cuando Galo hace la encuesta, coge 1000 muestras. No estamos hablando de encuestas, hermano. Es lo mismo. No. Buenas tardes. No. Él tiene razón. Buenas tardes. Bendiciones. Bendiciones para usted. Amén, igual. Óyeme, desde que yo salí por la mañana, yo soy activista del PRM. Desde que yo salí por la mañana, que pasé por unos cuantos centros, de una vez llamé a la mujer mía y le dije, aquí está pasando algo, aquí no hay ni un PLDista, no hay ni uno, no se veía ni uno por parte. ¿Por qué? No lo sé, pero como quiera la pela fue arrolladora. Buenas tardes. La abstención. Sí, una preguntita. ¿Y por qué no llevar la atención al punto de la reflexión de los políticos? Y es que también el pueblo dominicano está creyendo menos en políticos. Buenas tardes. Eso es correcto. Buena No observación. hay interés en la sindicatura. Buenas tardes. Buenas tardes. Y yo una pregunta, ¿y por qué la atención tiene que ser, o sea, todos los que no votaron son PLDistas toditos? Exacto. Explíquenme. No, la gente Yo no fue a lo votar entiendo. porque Pero- está con el gobierno y no fue a votar. Pero una Porque pregunta. Óyeme, no me jodas. Por ejemplo, Buenas tardes. No me Buenas digas. tardes. Reconociendo la labor del gobierno. Buenas tardes. no Buenas fueron a tardes, votar. patrón. La abstención lo que le dice a la oposición es que ellos no tienen propuesta, porque si de cada 10 dominicanos que fue a votar, 7 votó por el PRM, están contentos con el PRM. Buenas tardes. Y los que no fueron Buenas. a votar. Ese es un buen... Buenas. Buenas tardes. Y los que no fueron Buena. Sí, adelante. están contentos. Desde aquí de Mao. Le da lo mismo. El que no fue a Díganos, votar le da lo Mao, mismo. ¿cómo está Mao? No, que el gobierno fue arrolladoramente que ganó, pero fue a base de papeletazo limpio. Por ejemplo, en un distrito de aquí de Guatapaná, los dos distritos, Guatapaná y Ámina, se gastaron más de 30 millones en efectivo, pagándole a la Mire, gente. usted 3.000 compra pesos para que Guatapanal no fueran a completo y votar. no vale Sí. 30 Sí. millones. Guatapanal Buenas completo. tardes. Le creo al patrón. Buenas tardes. Le creo. Pero por Dios. Poco, Mire, pero hallo. yo, Eso ya ni- desde vamos los a Alcarrizos, Adelante. Poco. en los Alcarrizos, lo que mucha gente no fue a votar, pero una parte, yo soy de la Fuerza del Pueblo, pero el candidato que iba por la Fuerza del Pueblo, que es Cristian Encarnación, no lo queríamos. Entonces, nosotros votamos por Junior Santos. Oye, ¿cómo es? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Pero votaron, Adelante. ya votaron. Lo que Están pasa dentro es de la que fricción. en esta parte de la elección lo que se vendieron fueron candidatos, no propuestas. Entonces no había una propuesta contundente para uno decir, bueno, este Eso es muchacho verdad. me causa alguna esperanza de yo salir del hoyo o que va a hacer algo por mi municipio. Se estaban vendiendo candidatos, nadie tenía una propuesta, nadie fue a un careo, nadie nada. Entonces, nadie se motivó ahí. Yo fui y voté, pero muchas personas se quedaron en su casa porque no tenían una propuesta. Exacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Tú sabes también que ayudó a que la gente no fuera a votar, que la gente no estaba, la gente, como dice Adolfo, no cree mucho en sindicatura, y es porque la gente no sabe todo lo que debe hacer un síndico, no están educados para saber ni siquiera lo que hace un regidor. Buenas tardes. Saludos, Adolfo. Adelante. Tremendo comentario a su inicio. Le felicito. El saludo ahí a la princesa. Gracias. Oigan bien, Gracias. ¿qué pasó con el PLD, ¿verdad? Con ellos, con la oposición, que se pasaron todo el tiempo denunciando y no se prepararon, no trabajaron para ganar? Ahora, díganme uno de ustedes, ¿a dónde están los 2 millones de electores o los 2 millones de votantes que Leonel habló, que llevó a la Junta? Buena pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Adolfo, por favor, óyeme esto. Cuando se hace un muestreo, una encuesta con 1.200 personas, Exacto. da el resultado completo, ¿no verdad? Exacto. Así es.
A veces. Ahí está la Perfecto. perfección. Se hace bien, eso es válido. Eran de todos, no de uno solo. Exacto. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, gracias. Si la oposición lo que quería es sacar al gobierno del poder, esos que se abstuvieron de votar, lo que tenían que ir A votar en acudir masa. a su voto. Ellos eran los que estaban Exacto, obligados de- a Pero Hasta hacer. que ya hicieron, voté en masa. pero hicieron una alianza cuidándose el uno de los otros. Buenas tardes. El tsunami debió ser al revés. Buenas Si era así. tardes. Buenas. A ver Buenas. si entiendo. Mira, Buenas. mira, en el 96, cuando en la segunda vuelta, entre dos partidos que era el Reformista y el PLD, le caían arriba a Peña Gómez y perdió por 2 puntos. Este pueblo, la mitad de la gente PRMista. Buenas tardes. Patrón, una pregunta. ¿Y por qué usted no empezó? Porque usted dijo el otro día que Digo probablemente ni ganaba por alguna metida de pata que él dio. Sí. Y mire la metida de pata que él dio, que sacó casi un 60. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo te insisto, 74% no votó, 70% no votó ahí en Santo Domingo Este. Buenas tardes. En Santo Domingo Este, 70%. Adelante, Buenas tardes, jovencita. Sí. Queriéndolo. Patrón. Ey, hermano, Roberto. Bien, todo bien. Llegó el lunes, patrón. ¿cómo le fue Patrón, con la llegó el compra? lunes. ¿Cómo le fue en la compra y venta? Estoy esperando varios amigos que nos quedamos de que hoy tenían que llamar aquí. Había uno, agua. había uno que yo dije que le iba a dar 15 minutos. ¿A cuál? Yo le dije al patrón que no quería que me viniera hablando el lunes de algoritmo, ni de compra, ni de Ningún venta, algoritmo, ni que de no se ha hablado de nada. algoritmo. Y con lo primero que vino hablando es ahora de compra. Patrón, Bueno, No se aguante, que compró. faltan 4 años más. miren, señores, miren qué es lo que pasa con la abstención. La abstención, para mí, hubo de todos los sectores. De todos los sectores hubo abstención. Por ejemplo, ¿con cuánto ganó Kelvin en La Vega? Con un 77. 77. 77. Pero Kevin, hubo muchísima gente que iba a votar por Kevin que no fueron a votar. Claro que Por sí. ejemplo, mi esposa que vota en el campo, que corresponde al alcalde Kevin Cruz, yo le dije, ¿a qué tú vas a coger para allá a votar? Si los votos de ese señor van a sobrar. Entonces, ahí ella está dentro de las abstenciones Déjame decir. y ese voto iba a Mira, ser por Kevin, cabrón. Los voticos Cruz. hacen falta porque mira cómo uno En va- La Vega, Roberto, la abstención es de un 58%. Por eso. Por En La eso. Vega. Entonces, ella está dentro de esos 58%, la esposa mía. de y el voto era por eso Kevin. debe ser 3 o 4. No, lo que yo te quiero decir es En La que Vega estaba claro lo que pasa Kelvin es ganaba. lo que pasa Quien no es fue a votar fue la Lo que pasa es que oposición. tú le quieres decir a la gente ¿por qué la No oposición fue a no- votar No, la lo que oposición. pasa es que tú Pero le quieres decir a la gente que el que no votó Sí, está era de bien, la pero oposición. está bien. Y no es Eso- verdad. Sí, pero- No es verdad. Lo que Perdón. yo no entiendo No es verdad. Roberto, excusa. lo que yo quiero saber es ¿por qué? Porque aquí no Entonces, hay que, si no es vamos así, a analizar la tienen que revisarse mucho más profundo. Exactamente. Si es así, tienen que revisarse mucho más fue la profundo, coño. oposición que Porque no están fue. en oposición, ¿Pero por qué no perdidos y fue? quieren ganar y no van a votar. La abstención. No, hombre, no, es una ¿Pero por qué no excusa. fue a votar? Es una excusa. Lo que yo quisiera que me explicaran Vamos a seguir es escuchando a la gente. que si es hablamos que ahora. facilita o beneficia al gobierno, porque la gente está identificada con la gestión de gobierno, no fue a votar, tienen que explicármelo Bueno, mejor, pero si la gente, porque no lo pero entiendo. si la gente estaba, como tú dices, tan desesperada por la Debió situación de económica, levantarse a las debieron 6 de ir la más a mañana. votar en contra del A las gobierno. 6 de la mañana, Entonces, ¿cuál es levantarse. el problema? ¿Y cómo se analiza eso ahí? Yo no entiendo. Buenas Ah, tardes. pues están con el gobierno. Ah, exacto. Es un plebiscito. Ah, exacto. Es un Están plebiscito. con el gobierno. Es un plebiscito. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Adelante, Bien, Cristino. Carlino. Miren, les voy a decir lo siguiente. En el caso de Santiago Oeste, ¿Cómo le fue a solamente Martínez? votó un 22, aproximadamente un 22%. Ahora, estos abstencionistas que no fueron a votar, que todos los partidos tal vez Sí. fueron irresponsables, cuando se ahoguen en la basura, que se la tienen a los ayuntamientos del PRM. Buenas tardes. Bueno, pero es que eso es otra cosa, porque yo veo a la gente también criticando de que no fue a votar. Cada quien tiene su razón. Cada quien tiene su razón de votar o no votar, porque el voto no es una obligación, es un deber. Ahora, Que hay debería gente ser- que no que votó debería y ser tiene una su razón a obligación. no En votar. Argentina, creo, ¿verdad? En Argentina. Cada en quien Brasil, tiene su razón de no votar. En nuestro hemisferio hay como 5 países que es Que obligatorio. es obligatorio. Que tú no puedes hacer Exacto, aquí ninguna no es gestión. obligatorio. Debería. No debe ser obligatorio. Yo sí. No Yo debe creo ser obligatorio.
No debe ser obligatorio. Votar no debe ser obligatorio. ¿Tú sabes por qué? Porque es de la única forma que nosotros Ajá, vamos a pero ¿y poder entonces tener qué garantía? ¿Y la democracia cuál es? La democracia. No, a mí nadie me puede obligar a votar porque yo no quiera votar. No, porque la usted no quiere, democracia, Roberto. Si hay 3 candidatos, yo no quiero votar por ninguno. La democracia, Roberto, en ese tipo de aspectos tiene que ser administrada. Tiene que ser administrada, sí. Eso no es verdad. Sí, eso no es verdad. ¿Por qué? No es Porque tú no puedes obligatorio. dejar que el proceso... ¿En cuántos países es obligatorio? ¿En cuántos? Democráticamente tú ¿En cuántos países del mundo es obligatorio? No, muy pocos. Entonces, ¿cuáles son? Muy ¿Cuáles son? Vamos a buscar esos partidos. Esos países para que veamos. Por ejemplo, en América hay como 5, entre ellos Brasil y Argentina. Brasil. ¿Y cuál es la consecuencia? Y mira, ¿y qué pasó ahora en Argentina? ¿Cuál es la consecuencia? Que tú no puedes tomar... tú vas a obligar a una gente a que vote, a votar nulo. No. Tú vas a obligar a una gente a votar en blanco. Sí. Es un disparate, hermano. Es un disparate. Es que eso es un deber. Es un deber. Por eso es que es importante, porque es un deber. Pero entonces, si tú no lo asumes como tal, como un deber, aquí llegará el momento cuando la política, aquí, y mi comentario va en ese sentido, la política que hay que enseriarla. Aquí la política no es seria. Ahora tú sabes para qué la política hay que enseriarla y demostrar. ¿Tú sabes qué? Sí, esa nueva generación que a través de los políticos y a través nosotros podemos tener un país con el desarrollo. ¿Tú sabes que sí, yo estaría de acuerdo que fuera obligado? Claro. ¿Tú sabes sí, que yo estaría de acuerdo que fuera obligado la vacunación y no es obligada? Porque eso se trata de un asunto de salud. Esto no. Pero es un asunto particular. Si yo quiero elegir, lo elijo, si no elijo nada. Pero es un tema que podemos discutirlo en otra ocasión. Claro que yes. Buenas tardes. Buenas tardes, equipo. Hey. El veganito de este lado. Adelante, veganito. Compañero de Roberto. Sí, señor, sí, señor. Los veganos somos buenos todos. Compatriota. Estoy de acuerdo con Roberto porque no es obligado votar, porque usted vota si quiere. Ahora, otra cosa, los que no votaron eran de la oposición, todos, entonces. Parece, no todos, pero casi todos. Casi todos. Habían algunas excepciones que eran del gobierno. Ya él tiene eso. O le pregunto, veganito, los que no como eran los que no votaron en la pandemia también. Los que no fueron a votar, en apoyo al gobierno. Mira qué coincidencia. Mira qué coincidencia. Los que no fueron a votar en la pandemia eran de la oposición. Los que no fueron a votar ahora también eran de la oposición. Porque yo tengo poco conocimiento de esta cosa, pero yo le voy a decir algo. Lo que pasa es que cada quien tiene que dar seguimiento a su gente. Yo tengo un pequeño ganadito de redes, pero yo tengo que verlo todos los días, porque si se me tiene una. Totalmente de acuerdo con usted. Totalmente de acuerdo. Buen razonamiento. Buenas tardes. Buenas tardes. Él no sabe de política, pero de ganado sí. Mira, de la única manera que yo acepto que se me obligue a votar es si no son esos candidatos repetidos. Exacto. Ese es un problema. Ese es el problema. Ahí hay un problema. Si aquí solamente puede votar, por ejemplo, que aquí solamente, por ejemplo, pueda ser un presidente una sola vez o 2 veces, como en Estados Unidos, así solamente yo puedo, hago que me obliguen a votar, no hay ningún problema. El amigo oyente que llamó, que es del Distrito Nacional, dijo ahorita una gran verdad que yo no había reflexionado al respecto. ¿Qué pasó en las elecciones? Fue una elección de candidatos. Los partidos hicieron propuestas de candidatos. No de propuesta. No tenían proyecto. Señores, se cayeron todos hasta los debates se tuvieron que caer. La gente no tenía. No me vengan a mí con eso. No hubo propuesta de nada. Y el único que hizo propuesta fue Domingo Contreras y ni caso le hicieron. No vengan con eso de propuesta aquí. Que el porcentaje que vota por propuesta en este país es muy bajo. Muy bajo. Claro que sí. Nadie vota por propuesta. Fíjense de esa vaina. Pero eso es lo que estamos criticando. Estamos de acuerdo contigo. Estamos discutiendo. La gente vota por el partido y por el candidato. Primero por el partido. Buenas tardes. Se la tumbaste, estaba en el aire. Tú estás como muy Villame, ¿cuál es el problema? Búscame la pastilla. Villame. Búscame la pastilla. Salomón. No, Roberto Gil. Adelante. Sí, Salomón, oye lo que sucede. El Partido de la Liberación lo que hizo fue que señaló muchas personas que tienen cola pisada, por eso fue que ellos no sacaron los votos que ellos tenían que sacar. No es que no fueran a votar, que qué sé yo qué. Es que ellos, hermano, todo lo que se dice es justificación. Justificación, hay que justificar siempre que busca un culpable. Buenas tardes. Me caí, me empujaste. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están los muchachos? Buenas tardes. Está bueno hoy el día, porque imagínense. No todo el que pierde tiene que buscar un argumento, imagínense.
Lamentablemente quiero ir al Canelo que llame, que imagínense, me gustaría escucharlo. No, pero Cristino Llaga llamó. Ya Cristino llamó. Su posición. El PLD, yo me imagino... Sí, sigue está lleno esto. Buenas tardes. Buenas, Rafael adelante. desde Villapaña. Oiga esto, equipo, patrón. De mi casa vemos 5 votos. Ay, 5 votos. Quiero decir con esto que no todo el que se atiende es de la oposición. Exacto. Y yo trabajo tateando en la calle, me mantuve en el este trabajando y cuando llegué a mi casa eran casi las 5 y la más pude llevar a una hermana mía. 5 votos de Betty se quedaron. O sea, no... Exacto, pero nadie dice que no hayan 2 o 3 votos que sean del gobierno. No, como 4 o 5. Pero no. Pero 4 o 5. Pero no. 4 o 5. El millón era de los otros. Pero no, la abstención era del gobierno. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, se cayó. Aquí está. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, patrón. Sí. Usted con ese discurso le hace más daño a la oposición, porque entonces, si la oposición se obtuvo de votar, es porque no quería salir del gobierno. Ay, Dios mío. Eso es lo que quiero que me convenzan. Buenas tardes.